Olvida todo lo que sabes sobre la quiche. Hoy vas a ver una versión que no se corta, se rompe. Y además, con crema de calabaza asada en papillot incluida. Vamos a por el relleno de la quiche. Empezamos cortando la panceta. Puede ser curada o ahumada, la que más os guste. En mi caso, he curado una panceta en casa, pero si queréis ahorraros tiempo podéis comprarla ya hecha sin ningún tipo de problema. La cortamos en cubos de aproximadamente 1 centímetro de lado y una vez lista, la reservamos. A continuación, rallamos el queso gruyère. Aquí sí que os recomiendo hacerlo vosotros mismos. El queso recién rallado no tiene nada que ver con el que venden ya rallado en el súper, ni punto de comparación. En un cazo fundimos una nuez de mantequilla. Añadimos la cebolla picada y la sofreímos durante un par de minutos sin que llegue a tomar color. A continuación incorporamos la panceta y la dejamos cocinar unos 8 minutos hasta que empiece a dorarse ligeramente. No buscamos que se tueste demasiado, solo que coja un poco de color y potencie el sabor. Cuando esté lista, la pasamos a un colador para que escurra el exceso de grasa. Ahora, en un bol, batimos con unas varillas los 2 huevos junto con la nata. Cuando esté bien mezclado, añadimos el queso gruyère y lo integramos con una espátula. Después, incorporamos la sal, un toque de pimienta blanca y rallamos una pizca de nuez moscada. Movemos bien para que las especies se repartan de forma uniforme. En el fondo de los alveolos del molde, donde coceremos la quiche, colocamos un poco de la mezcla de panceta y cebolla. Una vez repartido, vertemos por encima la mezcla de huevos, nata y queso, sin llegar a cubrir del todo. Tapamos con una bandeja o con papel de aluminio y lo llevamos al horno precalentado a 110 grados durante unos 20 minutos. Hasta que al tocar el centro notemos que ofrece cierta resistencia. El tiempo puede variar según el molde que uséis. Cuando estén cocidas, retiramos la tapa o el papel y dejamos que se enfríen. Vamos a preparar el crujiente, la teja de cebolla. En un procesador de alimentos o un molinillo, añadimos la cebolla caramelizada, la clara de huevo, el aceite de girasol o de semillas, el azúcar normal, la sal y por último la harina. Trituramos todo hasta obtener una pasta homogénea y bien lisa. La reservamos. Extendemos una fina capa de pasta sobre cada forma del molde. Con la ayuda de una espátula rellenamos y alisamos ligeramente cada pieza, cada hueco del molde. Una vez hecho esto, pasamos una paletina más grande para retirar el exceso y dejar la superficie bien lisa y bien limpia. Una vez listo, horneamos a 150 grados durante 20 minutos. Al sacarlos del horno pueden estar un poco flexibles, pero no os preocupéis, en cuanto se enfrían se vuelven crujientes. Si no tenéis molde, no pasa nada, podemos usar el método de plantilla. Colocamos la plantilla sobre un tapete de silicona, rellenamos, extendemos bien la mezcla y después levantamos la plantilla con cuidado. A partir de ahí las horneamos igual que las que hemos hecho con el molde. Guardadlos en un recipiente hermético y en un lugar seco porque la humedad es su peor enemigo. Y ya sé, lleva su trabajo, así que si queréis simplificar, podéis sustituir las tejas de cebolla por unas crackers o galletas saladas. No es lo mismo, pero os aseguro que la combinación sigue funcionando de maravilla. Para la crema de calabaza, empezamos cortando la calabaza limpia y pelada en trozos de unos 2 centímetros aproximadamente. Extendemos una buena lámina de papel de aluminio, lo bastante grande para poder hacer una papillón, y colocamos dentro la calabaza. Añadimos unas ramas de tomillo, unas de romero y un trozo de canela en rama. Salpimentamos y regamos con un chorreón generoso de aceite de oliva virgen extra. Cerramos bien el papel de aluminio como si fuera un sobre para que quede bien sellado, bien hermético. Colocamos la papillot sobre una bandeja y lo llevamos al horno
a 180 grados durante 30 minutos. Si te está gustando el vídeo, danos un like, danos un hype, suscríbete, te lo agradecemos mucho, de antemano. Pasado el tiempo, abrimos con cuidado la papillot, retiramos las hierbas, romero, tomillo y la canela y reservamos la calabaza asada para la crema. Una vez asada la calabaza, cogemos un puerro y lo picamos bien fino. En una olla pequeña fundimos un poco de mantequilla junto con un chorrito de aceite de oliva. Rehogamos el puerro, pero no más de 2 minutos. No tiene que tomar color. Pasado este tiempo, añadimos la calabaza asada y la salteamos junto al puerro un par de minutos más. Vertemos el caldo de verduras, tapamos la olla y dejamos cocer todo el conjunto a fuego suave durante unos 15 minutos. Cuando esté listo, trituramos con el Turmix hasta obtener una crema bien fina. Agregamos la nata y batimos con unas varillas hasta que quede suave y cremosa. Rectificamos de sal y añadimos un poco de pimienta Sancho. Esta pimienta tiene notas cítricas que recuerdan al limón. Acabamos aromatizando con un poco de nuez moscada. Por último, pasamos la crema por un colador fino para eliminar cualquier grumo o impureza y la reservamos en caliente. Vamos por el montaje. Calentamos unos segundos las quiche en el microondas, solo lo justo para que templen. Las pintamos con un poco de aceite de oliva para que se adhieran bien a las tejas de cebolla. Con 4 tejas y 2 quiche formamos un par de pequeños sándwiches, bocadillos. Podemos tener todos los elementos preparados con antelación, pero tened en cuenta que el montaje debe hacerse justo antes de servir. La humedad, como ya os he dicho antes, es la gran enemiga del crujiente. En el restaurante la servíamos en cuarto lugar dentro de un pase de 15 bocados distintos, en un menú de otoño llamado Llàgrimes de tardor, lágrimas de otoño. Para el emplatado calentamos ligeramente la crema de calabaza asada sin que llegue a hervir. Colocamos una fina capa de crema en el fondo del plato y la extendemos para cubrir toda la superficie. Encima disponemos un par de sándwiches de quiche y teja de cebolla en posición perpendicular. La teja debe tocar lo mínimo posible la crema, recordad lo que os dije antes sobre la humedad. Sobre el trozo de quiche que queda visible colocamos unas pipas de calabaza salteadas con un poco de sal, unas ramitas de eneldo y terminamos con un pan de bronce, un toque para aportar textura, contraste y color. Si hacéis la versión con la teja en plantilla, repetid la misma operación pero colocando las 2 capas de teja solo en la parte que no esté en contacto con la crema. Y aunque no preparéis la teja, os recomiendo probar esta combinación de quiche y crema de calabaza. Os aseguro que es un bocado redondo. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo.